nosotros en la iglesia, si es tu primera vez, vamos versículo por versículo. Comenzamos en el primer versículo de un libro y terminamos en el último versículo. Incluso el 6 de octubre va a ser la última semana para Gálatas. Y luego ya entramos en Efesios. ¿Sí? Entonces hoy es parte 2. Y hoy va a ser algo negativo. Lo siento. Vamos a hablar de lo negativo hoy. La semana que viene, tal vez esperamos que no estamos deprimidos toda la semana. Ya podemos estar felices la semana que viene. Pero vamos a hablar de lo negativo hoy. Pero para recordarles, porque todo esto es hay que mantener todo en su contexto. Para recordarles, vimos el 16 al 18 la semana pasada. Y eso dice así, aquí lo tenemos. Digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Recuerden que la semana pasada, si no estuviste, semana pasada hablamos de esta palabra espíritu. Y la palabra espíritu es pneuma en griego. Y a veces ponemos mayúscula o a veces ponemos minúscula. Y la verdad, esta es una palabra muy complejo. Entonces por eso tenemos que ver el contexto de eso. La verdad, este contexto pudieras poner el E mayúscula como el Espíritu Santo o E minúscula, porque nuestro espíritu, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu. Entonces, cuando ya somos creyentes, ya tenemos al Espíritu Santo guiándonos. Entonces, por eso cuando habla de las cosas espirituales, incluso se puede decir, andan conforme a las cosas espirituales. Se puede traducir así, de esa manera. O andan espiritualmente, se pudiera también traducir. Porque estamos hablando de las cosas del Espíritu. Que Dios conecta, el Espíritu de Dios conecta con nuestro espíritu. Andan conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Si nosotros estamos caminando en el Espíritu, si el Espíritu de Dios está guiándonos, si estamos obedeciendo a Dios, entonces no vamos a andar conforme a las cosas, no vamos a hacer los deseos de la carne. Recuerden, vimos la semana pasada que el pensamiento no es pecado. Eso es importantísimo porque a veces entra un pensamiento en nuestra mente y luego ya pequé. No. Entra el pensamiento y uno tiene que saber lo que va a hacer con ese pensamiento. Por eso Pablo dice, toma cautivo todos los pensamientos. Entonces el pensamiento viene, tú dices, esto es bueno. Si es bueno, me quedo con ese pensamiento. Si es malo, lo desecho y no hago caso. Por eso dice aquí, para que nunca hagan los deseos de la carne, porque vamos a tener deseos. Estamos todavía en este cuerpo, estamos todavía en este mundo. Hemos hecho cosas que ya tenemos hábitos, entonces los deseos van a venir. ¿Qué haces con esos deseos? Esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, para que nunca hagan los deseos de la carne. Si estamos caminando por las cosas del Espíritu, entonces los deseos de la carne no me van a afectar. Y no voy a hacer los deseos de la carne. Muy bien. Y luego dice, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Entonces, cuando yo quiero hacer el bien, ahí están los deseos de la carne, llamándome para acá. Entonces, por eso dice que hay esa lucha. Aunque quiero hacer el bien, los deseos van a estar ahí. Si quiero hacer los deseos, ahí está el Espíritu. El Espíritu Santo está recordándonos de la palabra. Y sabiendo lo que debemos hacer, entonces, no puedo estar a gusto. Por eso cuando alguien es creyente
y hace algo malo, ¿qué tiene? Culpa. ¿Qué le pasa? Me siento culpa porque hice lo incorrecto. Entonces hay una lucha ahí, hay una lucha. Y luego termino dice, porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No están bajo la ley. Recuerden que vimos este término. Si estamos en el Espíritu, no hay ninguna cosa que nos pueda culpar por algo. No estamos bajo la ley. Recuerden que vimos ese término, que bajo la ley es que la ley está arriba de uno, diciendo. Recuerden que ya vimos en todo el resto de Gálatas que la ley no justifica. De eso está hablando. La ley, las obras nunca van a justificar a uno, de ninguna manera. Pero aquí está hablando de personas que son creyentes. Personas que Pablo está diciendo, nunca hagan estas cosas. Entonces, estar bajo la ley es otra vez hacer algo mal que la ley está oprimiéndome. Está arriba de mí. Está arriba de mí. Por eso, cuando hablamos de la ley aquí, si estás en tu carro, cruces un alto y está ahí el tránsito te va a parar. No estás bajo la ley hasta que el tránsito te para. Porque ya si lo libraste, ¿verdad? No estaba el tránsito, ya estás mirando por todos lados. Pero ya viene el tránsito, te para y ya ahora estás bajo la ley. Ya viene la multa o va a querer un moche, ¿verdad? Ahí. Entonces no debemos dar moches, pero ahí ese es otro asunto. Ya después hablamos de eso. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, la ley no está arriba de nosotros. No nos está acusando porque estamos haciendo las cosas del Espíritu. ¿Sí? Muy bien. Y aquí es donde entramos hoy, esta mañana, en cuanto al versículo 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno. Lo vamos a parar ahí. Porque ahí dice, ahora bien, ahora que ya determinamos que hay una lucha ahí y que hay el Espíritu, tenemos el Espíritu y tenemos a la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Déjenme decirles que las obras de la carne son evidentes aquí, ¿a quién? Los que saben lo que es de la carne. Porque antes de conocer a Cristo, yo no veía algunas cosas como malo, de ninguna manera. Yo estoy seguro que si ya has llegado a Cristo, especialmente ya después de los 20, 30, 40 años, ya sabes, es que ya ahí estás mirando la Biblia y después llegas a un versículo y dices, ¡ay! No puede ser. Toda mi vida pensé que esto estaba bien. De repente, si está la radio prendido en el carro, yo trato de no prender la radio ahí. Tengo mis 6 CDs ahí que se quejan Mimi y las niñas porque siempre, todas las veces que entro ahí estoy escuchando lo mismo. Pero de repente ahí está la radio y empiezo a cantar un canto de los 80s, de la mejor época, ¿verdad? Y de repente llega una frase, ¡ay, santo! ¿Eso es lo que cantaba yo? No puede ser. Ni siquiera me di cuenta que yo estaba cantando eso. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero ya cuando ya uno comienza a leer la palabra, empieza a saber lo que es, porque tú no puedes definir lo que es bueno y lo que es malo, porque si vamos a eso, cada uno de nosotros, tenemos 100 personas aquí o más,
incluyendo los niños, ahí comienzas a preguntar a los niños, los adolescentes, qué es bueno y qué es malo. Todo vamos a definir, muchas veces diferente. Tal vez tenemos algunas cosas, llegamos a los 10 mandamientos, pero cada uno va a decir, bueno, en mi casa es malo levantarte de la mesa cuando todavía estamos ahí y no hemos terminado de comer o no hemos terminado como familia a platicar. Uno dice, para mí es malo, pero en otra casa, no hombre, todos ahí comen ya lo más rápido posible y ya se van. Y no tienen esa costumbre. Entonces, si definimos nosotros qué es malo y qué es bueno, entonces vamos a tener problemas. Por eso necesitamos algo y lo que llamamos nosotros la verdad, la palabra de Dios, para guiarnos en lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Anden conforme al Espíritu, el Espíritu, para que nunca hagan los deseos de la carne. Si damos lugar, eso es que si sabemos, si vemos en la palabra que es evidente, lo que es correcto, entonces no podemos decir que no. Eso es lo que es. Si damos lugar a nuestros deseos, así son las obras. Los deseos vienen. Simplemente, viene alguien a tu casa o hasta entra en la iglesia. No, yo sé que todos somos perfectos aquí. Alguien entra ahí y dice, ay no, tengo que hablar con esta persona y la verdad no aguanto a esa persona. Y ahí empiezan los deseos. Empiezan los deseos de, no, lo voy a rechazar. No, la verdad si viene y empieza a hablar, voy a hablarle fuerte. O hasta vienen los pensamientos, le voy a dar un golpe. Me cae tan gordo. Entonces, los deseos vienen, los pensamientos vienen, pero tienes que rechazar esos pensamientos. Ahora, si doy lugar a esos pensamientos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a rechazar a esa persona. Voy a poner mi límite ahí. A veces tenemos que poner límites, y no, eso es para otra predicación. Pero poner mi límite de una manera mala, que voy a actuar mal con esa persona. Voy a tener actitud mala con esa persona. No se debe hacer esas cosas. Entonces, si damos lugar a nuestros deseos, así lo que vamos a hablar en ese tiempo, así son las obras. Así es lo que va a salir. Incluso cuando Jesús le dijo a los fariseos que la comida no es lo que contamina al hombre, lo que sale de la boca. Lo que entra por la boca no. Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y lo que sale de la boca sale del corazón. Entonces ya dejaste el pensamiento llegar a tu corazón y ya sale. Ya sale. Entonces ese es el proceso de todo eso. Son evidentes. ¿Por qué son evidentes las obras de la carne? Son evidentes porque los mandamientos de Dios son claros. Son claros. Clarísimos. No hay duda de lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Lo que es bueno, es bueno. Y lo que es malo, es malo. Hoy en día están tratando de hacer, todo siempre han tratado de cambiar eso. Llamar a lo bueno malo y llamar a lo malo bueno. Ya se está incrementando increíblemente dentro de nuestro país. Así es. Así es. Pero son evidentes las obras de la carne. Evidentes. No hay duda cuando vemos. O no debería de haber dudas si sabemos lo que dice la palabra. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar en la lista y vamos a explicar cada uno por su palabra en griego para poder entenderlo más.
Entonces, comenzamos. Los primeros tres, es interesante, como que Pablo los dividió. Los primeros tres tienen que ver con lo sexual, completamente con lo sexual. Entonces, ahí vamos a ver esas tres palabras y pensamos que hoy en día el mundo está perdido y como que antier estaba mejor. O hace 100 años estaba mejor. Hace 2000 años estaba mejor. Hace 4... No. El mundo siempre ha sido el mundo. Si tú regresas al Imperio Romano, si tú lees sobre el Imperio Romano, vas a decir, no puede ser. El caos en cuanto a las perversiones que había dentro de el Imperio Romano, tenían templos con prostitutas donde uno podía ir y tener sexo para adorar a diferentes dioses. Y eso era legal. Algo legal. Entonces, el Imperio Romano fue horrible. Algo terrible. Y incluso si realmente estudias el Imperio Romano, parte de la caída del Imperio Romano fue esto, lo sexual. Y la verdad, lo veo ya trayendo ahí en Estados Unidos y aquí, estamos listos para caer en lo más perverso. Bueno, yo creo que han caído los dos países con todo lo que está pasando en esto. Bueno, vamos a ver. Fornicación, número 1. Es la palabra porneia, que de donde nosotros sacamos pornografía. Sí, ahí, porneia. Esto tiene que ver con cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre hombre y mujer. Estamos hablando del matrimonio verdadero. No hay otros matrimonios. Es entre hombre, que siempre ha sido hombre, y mujer, que siempre ha sido mujer. Vamos a dejar eso en claro. Hombre originalmente, mujer originalmente, en su estado de hombre y mujer. Eso es todo. No hay nada fuera de eso. Entonces, cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre el hombre y mujer. También esto incluye incesto, que sería algo fuera del matrimonio también. Pero también lo que es increíble, no vamos a leer hoy, pero Levítico 18. Ve ahí a Levítico 18. Y vas a ver la lista. Y ahí en detalle Dios dice, tal persona no puede acostarse con tal persona no con esto. Ahí está la lista. Y la conclusión, ¿qué dice? No con animales. Como que Dios sabía la maldad del hombre y dijo, todas estas personas y no animales. Entonces, fornicación tiene que ver con el acto sexual. Ahora, como que va aumentando el problema aquí. Entonces, eso estamos hablando nada más del acto sexual. Entonces, uno puede caer en algo así y arrepentirse y no caer otra vez en eso. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Después vamos a explicar eso en el versículo 21, lo que es practicar estas cosas. No estoy diciendo que está mal, no, está bien hacerlo. No, estoy diciendo que hay una diferencia y vamos a explicar eso después. Pero eso simplemente está hablando del acto sexual, ¿sí? Fornicación, porneia. Luego va un poquito más y dice impureza. Impureza es la palabra acatharsia. Acatharsia, y literalmente esta palabra significa suciedad. Suciedad. Entonces, como que fue un poquito más allá que simplemente fornicación. Esto está hablando más de nuestros motivos, más de lo interior, más de cometer los actos con motivos impuros, que ya sé que esto está mal y voy a continuar en esto.
¿Sí? Está hablando de la suciedad que produce la fornicación, ya mental y después del cuerpo. Después del cuerpo. No es simplemente el acto, ahora ya fue más profundo a lo que es lo de los motivos, lo de adentro. Y luego sigue con esta siguiente palabra, que es desenfreno. Desenfreno, asalguea, que se puede traducir como libertinaje. Libertinaje o lascivia, se puede. E incluso dentro de esta palabra significa que no hay control. Por eso lo traduce esta versión desenfreno. Porque no hay un control. Ya llegaste, ya estás tan en la carne que estás haciendo las cosas de la carne tanto en cuanto a las cosas sexuales que ya entraste en un desenfreno. Que no hay control. Todo en exceso. Todo en exceso. Es el progreso del pecado. El acto. Y luego la suciedad de la mente pensando en eso y ya teniendo motivos impuros. Y luego ya el desenfreno. Va en aumento. Y ya sabemos. Porque simplemente cuando hablamos con alguien, cuando hablo con alguien que está dentro, está practicando esto, la pregunta es ¿cómo comenzaste? ¿Dónde comenzó este problema? ¿Dónde comenzó? Porque no comenzó con el desenfreno, comenzó antes, con un acto. Y luego después de eso, seguía lo demás. Entonces, lo sexual, fornicación, impureza, desenfreno. Desenfreno. Les dije que van a salir de aquí deprimidos. Lo siento. Pero es importante entender lo que son todas estas cosas. Porque a veces especialmente cuando llegamos a lo que es el conflicto social, hay dos palabras que parecen lo mismo, pero son dos palabras diferentes. ¿Sí? Muy bien. Sigue ahí en el versículo 20 y dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, y en el 21 envidia. Incluí eso ahí porque eso es parte de la tercera categoría que tenemos. La segunda categoría que tenemos es la herejía. Está hablando de la religión. La religión. Los primeros dos de esta lista aquí. Primero es, otra vez, el Imperio Romano con sus múltiples dioses, no solamente estaba dentro de eso lo que era de Babilonia, lo que era de Grecia, lo que era de Roma, lo que era de Egipto, toda una mezcla, increíble, mezcla de múltiples dioses para ya estar seguros que tienen cubierto todo. Pero tenían dioses increíbles. Ahí para los que vamos a ir a Israel el año que viene, vamos a ir a Cesarea de Filipos. Y en Cesarea de Filipos había 7 templos a diferentes dioses. Es increíble. Ya no están. Ya fueron tumbados completamente. Ya no están ahí, pero ahí está el piso de esos y ya se puede ver dónde estaban estos templos. Entonces es increíble la idolatría que estaba ahí. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero también dentro de todo esto, no solamente múltiples dioses, pero lo oculto. Lo oculto practicado era increíble. Ahí nosotros hablamos de la brujería hoy en día. Ese mismo, tal vez tú dices, pues no creo en eso mucho. ¿Cree en eso? Es que existe. ¿Desde cuándo? Si la palabra de Dios está diciendo desde el Antiguo Testamento, desde lo más antes, sí existe, sí hay poder, pero nosotros tenemos el Dios Todopoderoso, amén. Entonces no hay que tener miedo de esas cosas. Tampoco debes ya caminar hacia ellos, ¿verdad?
así con tanto orgullo y todo eso, pero sí hay, sí existe. Pero ahí vamos a determinar, en el Imperio Romano había esas prácticas, gracias, prácticas ocultos. La primera palabra ahí es idolatría. Y esta palabra en griego es idolatría. Literalmente, esta palabra está compuesta de dos palabras en griego. Uno es eidolon, que es imagen. Y la otra palabra es latrea, que es adorar. Literalmente, esta palabra es adorar imagen. O adorar imágenes. Por eso lo traducimos así, idolatría. Y esto es primordialmente en ese tiempo. Lo más importante en el Imperio Romano era adorar ¿a quién? A César, el emperador. Tenían que adorar la imagen de César, porque él era Dios, o un Dios, pudiéramos decir. Tal vez en algunos de sus mentes de los César, los emperadores pensaron que era el único Dios. Querían ser el único Dios porque a veces estaban locos. Mataban a su propia familia, mataban a todos que tenían miedo, que iban a quitar su reino y todo eso. La verdad, había una locura ahí dentro de eso. Nerón mató a tanta gente inocente. ¿Por qué? Estaba mal de la cabeza. Porque tenía esta idea que era Dios, un Dios. Entonces, no solamente estamos hablando de Zeus, o Neptuno, o alguien más así, o otro Dios. Estamos hablando también del emperador. Entonces, idolatría, adorar imágenes de los dioses o imágenes para tomar el lugar de Dios. En Romanos 1, léalo. Eso fue uno de los primeros problemas, porque cambiamos la imagen del Dios invisible para imágenes del hombre y de reptiles y de todo eso. Entonces, cuidado con los cuadros que compras. Cuidado, y no estoy diciendo que tienen un poder ahí, pero significan algo. Esos estatuas, esos ídolos y todo eso. Por eso nosotros no tenemos ídolos. Si ponemos la cruz aquí, no es un ídolo. Nunca vamos a estar ahí orando a la cruz. Porque oramos a Dios en nombre de Jesucristo. Oramos al Padre en nombre de su Hijo. ¿Sí? Entonces, esto es adorar imágenes. Y todavía lo tenemos hoy. Increíblemente. Dentro de la iglesia tradicional de aquí, increíblemente. Y luego en muchas otras religiones, la mayoría de las religiones tienen ídolos, tienen imágenes y adoran esas imágenes. Y la gente dice, no adoro en la imagen, solamente oro. En el momento que ores a la imagen, estás dando lugar a esa imagen. Lugar donde, ¿quién nada más tiene ese lugar? Jesucristo. Porque nada más hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, si oro a tal Dios o tal santo o cualquier, o hasta la Virgen, estoy haciendo a ella Dios. Entonces, cuidado. Adorar imágenes. Esa es la primera cosa. La segunda es hechicería. ¿Qué es la palabra farmaquea? De donde ya todos los doctores aquí saben, ahí sale el nombre farmacia, farmacéutico. Todo que tiene que ver con la medicina, porque esta palabra literalmente significa medicina. Qué interesante que dices hechicería o brujería y farmacia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
¿Por qué? Porque ellos usaban, y todavía hoy en día, usaban drogas, hierbas, usaban todo lo que era según natural para inducir algo en la persona cuando está haciendo sus hechicerías, su brujería. Usaban drogas y hasta no solamente para inducir a ciertas cosas, pero también para envenenar a las personas, para que se enferman y luego regresan. Y se enferman, siguen enfermos. ¿Por qué estás enfermo? Pues es que estoy yendo con, ¿cómo se llaman los de aquí? Chamán, los que han ahí, vas para recibir ciertas cosas. Entonces, ahí vas con esas personas y a veces dentro de esto, dentro de la brujería, dentro de la hechicería, tiene esta imagen. Esto es, darte algo que te daña para que sigas yendo. Y ya por fin, ya después, ya te curan y luego ya viene otra cosa y vas con ellos. Tiene que ver con dinero completamente, pero ahí cada quien. Yo diría, no está bien. Farmaquea. Entonces, tenemos hechicería, brujería, y se usa en sus pociones, en sus hechizos y todo eso se usa. Se usa el sacrificio humano, el sacrificio de animales. Se usa todo eso dentro de todo lo que es la brujería. Por eso es farmaquea. Farmaquea. Muy bien. Siguiendo ahí. Los siguientes 8, ahí está. Los siguientes 8 que tenemos tiene que ver con el conflicto social. Conflicto social. Y si recordamos, en el 15, el versículo 15 de Gálatas 5 dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que no se consuman unos a otros. Entonces, había problemas en las iglesias en Galacia. Había problemas donde había pleitos, había problemas. Parte de los problemas fue de los falsos maestros que estaban tratando de decirles que tenían que circuncidarse y tenían que seguir la ley para la justificación. Eso fue parte del problema, parte de las divisiones y todo eso. Entonces, pero aparte de eso, había otros conflictos. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos. Dice, enemistades, el primero. Enemistades, que es la palabra extra, que literalmente significa hostilidad. Hostilidad. Cuando uno es hostil en contra de alguien más. Cuando uno hace, y eso no tiene que ser físico, y mayormente no es físico. Esta palabra está hablando más de las miradas, las actitudes, lo que ponemos, la verdad, hasta el no hablar a la persona. Entonces, todo esto tiene que ver con hostilidad, más en la actitud en contra de las personas. Porque después hablando de los límites, uno puede poner límites, pero uno tiene que tener cuidado con su actitud en cuanto a esos límites. Porque a veces hay personas que nos están dañando mucho y tenemos que poner límites. Pero eso no significa que no puedo tratar a la persona con respeto y todo eso. Simplemente pongo mi límite. Eso es otra vez para otra predicación. Enemistades, hostilidad. Y luego ya otra vez, vamos en aumento aquí. Esta palabra siguiente, pleitos, que es la palabra eris, que se puede traducir como contiendas, discordia, debate. Entonces esto no es pleito de pelear con las manos, eso es más debate, es con las palabras, son pleitos verbales. Nos vamos aumentando. Primero es lo que era enemistades, hostilidad, ya con la actitud, y después es con las palabras, verbalmente, y luego sigue ahí y dice
celos, que es la palabra celos, celos, que puede ser una buena palabra, porque nuestro Dios es celoso. Yo puedo ser celoso de las cosas de Dios. Entonces, no hay problema. Los celos no siempre son malos. Pero aquí, en cuanto a esto, lo interesante de la palabra en griego, literalmente significa calor. Calor. ¿Qué pasa cuando alguien tiene celos? Sientes desde abajo un calor subiendo y empieza a hervir. Bueno, esa es otra palabra. Pero ahí está lo que es literalmente calor. Y esta palabra puede ver rivalidades, puede ser traducido rivalidades. Sentir algo por lo que tiene alguien más. Alguien más, como sus posesiones, sus posiciones, las amistades. Y déjame decirles que aquí, este lugar, es un hospital y tienes que recordar eso, porque todos venimos, incluyéndome a mí, todos venimos aquí para sanarnos, ¿sí? Entonces, a veces hay muchos celos dentro de la iglesia. Es increíble. Y he visto destruir a la iglesia. He escuchado historias, tantas historias de esto, destruyendo la iglesia por celos, por lo que alguien más tiene. Entonces eso es más individual aquí. Está hablando individual, rivalidades, los celos. Y luego el último de los primeros 4 es la palabra ira, que es la palabra thumos, que literalmente significa pasión. Pasión. O hasta se puede traducir respirar fuerte. ¿Qué pasa cuando alguien está mostrando ira? ¿Han visto eso? Ya están respirando así fuerte porque no pueden controlar todo el enojo que está dentro de ellos y están respirando fuerte. Eso es lo que es esta palabra. Entonces ya vieron cómo va aumentando todo esto. Fuimos desde de enemistades a pleitos verbales, a celos, en lo de adentro y ya después se viene afuera hasta con ira. Y esto sí puede ser físico. Eso sí es algo físico. He jugado fútbol desde los 8 años. He jugado deportes desde los 8 años en equipos. Y la verdad, si quieres ver ira, juega deportes. Es increíble, la verdad. Y luego más, jugué muchos años, 18 años ahí por la Campana. Y los equipos a veces que estaban ahí, los muchachos drogados y todo eso, y ya juntas la ira con las drogas y olvídalo. Entonces la ira, pasión, respirar fuerte, arrebatos de enojo, pero estamos hablando de algo extremo aquí. Puede incluir algo físico. Entonces esto va en aumento otra vez de enemistades, pleitos, celos e ira. ¿Sí? Los otros 4 que tenemos dentro del conflicto social parecen que tienen que ver con grupos, con un grupo de personas. Lo primero fue más indicado para lo individual y ahora esos siguientes 4 parece que tienen que ver con grupos. La palabra que sigue, contiendas, eritea, que literalmente significa intriga. Intriga. Dices, ¿intriga? ¿Por qué se va a ver así como contiendas? Bueno, la palabra raíz de eritea, la palabra raíz en griego significa provocar. Provocar. Entonces, no simplemente son contiendas, es que estás provocando
algo más grande. Que tú estás ahí diciendo, haciendo, ya viendo que va a haber un pleito ahí. Entonces, contiendas, intriga, provocar a las personas o a los grupos, vamos a decir. Y luego sigue con la palabra disensiones. Disensiones es la palabra dicostasia, que se puede traducir divisiones o desunión. Desunión. Que tú vienes a desunir, allá a quitar la unidad. Entonces no estamos hablando de algo individual contra alguien, estás hablando de ya ves un grupo, tienes un grupo de ahí y empiezas a ir a provocar y desunir, hacer divisiones. En muchas de las cartas de Pablo y de los escritores del Nuevo Testamento, muchas veces hablan de esas divisiones que están en todas las iglesias, en Corinto, aquí en Galacia, en otras partes, la verdad. Entonces, divisiones, desunión. Y luego brinca uno más arriba y dice partidismos, que la palabra es hairesis, que literalmente significa escoger. No solamente están causando divisiones, no están provocando problemas, y no solamente que está provocando desunión, está haciendo que la gente escoge un lado o el otro lado. Partidismos, partido, esta palabra puede también ser traducido sectarismos, sectas. Entonces, y esto no solamente estamos hablando de división en cuanto a lo que pensamos, estamos hablando de división en nuestro camino hacia dónde vamos. Una secta, algo apartado, algo que dices, no, todos los otros de ahí están mal. Y nosotros estamos bien, haciendo una secta, un partido. Y luego termina así esta sección con la palabra envidia. Envidia, que es interesante porque la palabra pathonos significa malevolencia. ¿Malevolencia? ¿Sí? ¿Sí? Malevolencia. Entonces también tiene que ver con rencor. Tiene que ver con algo que está hasta lo más profundo, adentro. No estamos hablando de envidia. Tengo envidia de tal persona porque tienen un carro nuevo y yo no. No estamos hablando de solamente, estamos hablando de algo profundo, algo que está dentro, algo rencor, hasta que puede ser, esta palabra se entiende como planear hacer maldad. Entonces, no solamente hay una secta, no hay una división, no hay una desunión, no hay provocación, no solamente eso. Hay personas que están pensando en hacer maldad para hacer esto peor de lo que es. Un rencor. Y la verdad, en el seminario tuve una clase que se llamaba cómo manejar los conflictos. Entonces yo entré en la clase pensando que iban a decir como debes hacerlo así, así, así. Pero toda la clase estaba hablando de las antagonistas en la iglesia. Y cómo reaccionar con ellos. Porque a veces llega gente que está en contra de todo, que está tratando de hacer esto, división, tienen un rencor dentro de ellos increíble. Y leímos una historia de un pastor, creo que estaba en Oklahoma. Y él estaba ahí, el pastor y su esposa por años, y llegó una familia, llegó una pareja y empezaron a hacer divisiones, a provocar, a hacer sectas y hasta tenían este rencor de lo que estaba hablando aquí. Entonces el pastor, ya nadie estaba ayudando y ya el pastor y su esposa dijeron, ya no podemos, vamos a ir a otra parte. Se fueron a una iglesia de California para visitarlos, para ver si él podía ser el pastor de esa iglesia.
El domingo que él iba a estar ahí, iba a predicar para que la gente pudiera escuchar a ellos, a él predicar. ¿Quién creen que estaba ahí? La pareja de Oklahoma, ahí enfrente, mirando al pastor con sus ojos de rencor, con su actitud de zonos. Increíble. Ya ven cómo es un proceso. Y eso es lo que hace el pecado. Empiezas arriba y vas bajando y bajando, haciendo peor y peor y peor. Si te quedas en las obras de la carne, si haces caso a las cosas de la carne, ahí vamos a estar. Envidia. Planear hacer la maldad. No es simplemente envidia, es algo más profundo. Y luego sigue con lo último, los últimos dos. Dice ahí en el 21, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los últimos dos tienen que ver con la borrachera. Incluso la palabra aquí, borrachera, la palabra mece, es la palabra embriagante, borracheras. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que no debemos embriagarnos, no debemos ponernos borrachos, sino debemos estar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, andar en el Espíritu, ¿sí? Pero borracheras, y la verdad debemos tener mucho cuidado, porque yo sé que tenemos familiares, tenemos amigos, y la verdad lo mejor no es que dejas todos tus amigos que no son creyentes. Si dejas todos tus amigos que no son creyentes, ¿cómo van a conocer a Cristo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Entonces, si tu familia tiene una fiesta para cumpleaños de alguien, no hay problema, tú ve esa, pero siempre hay un límite. Siempre hay un límite donde dices, no, ya más o menos a esta hora es cuando comienzan las cosas. Entonces, ahí vas a cumplir con tu familia, pero no entras en lo que es la borrachera, lo que causa todo eso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y el ambiente donde estemos, eso es importantísimo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, borracheras. Y no está hablando de simplemente tú en tu casa, está hablando de las fiestas. Lo que provoca, bueno, también está hablando de uno borracharse, pero está hablando de las borracheras. Todo lo que es eso, todo lo que contiene. Porque mayormente la gente no, bueno, sí hay gente que se emborracha solo, pero mayormente es con todos los demás. Vamos a juntarnos, vamos a comprar y tomar y ya entras en lo que es la borrachera. Y luego dice lo siguiente, y tiene que ver con esto. Por eso, si ves películas de las fiestas y todo eso, puede ya llevar a esto. Es la palabra orgías, que es la palabra comos, que se puede traducir parranda. Entonces, cuando alguien dice ir de parranda, es esta idea de ir y la palabra en sí tiene que ver con soltarse. Tú suéltate. Ya, tú haz lo que te haga feliz. Eso es importante. Ya tienes que ser feliz en esta vida. No, si ellos te están frenando, pues no escuches a ellos, porque ellos están frenando tu felicidad. Tú suéltate. Y esa es la idea.
Y el problema es que Dios siempre quiere que estemos bajo control en nuestro juicio cabal. Por eso uno no debe embriagarse, porque ¿qué pasa cuando uno se pone borracho? ¿Qué pasa? Pierde sus sentidos, pierde su juicio cabal, no puede entender. Yo tenía un amigo y yo puedo decir, porque estoy hablando de mí mismo, yo de menso, ahí con él, en la prepa, que decía, no, yo manejo, porque manejo mejor cuando estoy borracho. Y yo no quería pelear con él y todo eso, y él estaba así. Bien, y yo dije después que ya entré en razón y entendí las cosas, y Dios me habló fuerte, yo entendí que pude haber muerto quién sabe cuántas veces. Y gracias a Dios que no fue así. Pero así es, la gente piensa, pero la verdad no. Entonces, cuando ya no estás en tu juicio cabal, ya no estás en tus 5 sentidos, entonces pueden pasar lo que sea, porque tus inhibiciones ya se están yendo ahí. Orgías, parranda, suéltate, soltarse. Y todo esto son las obras de la carne. Son las obras de la carne. Y luego dice ahí, al último, dice, y cosas semejantes a estas. No solamente lo que vimos al último, pero toda la lista. Y cosas semejantes, sí, porque sí, esta lista incluye mucho, pero no incluye todo. Todas las cosas que son de la carne. ¿Sí? Incluye mucho. Pero dice, para ya terminar y decir que también incluye otras cosas y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, como que Pablo ya estaba hablando con los Gálatas, estaba diciéndoles que no debían andar en esto. Y él lo hacía con cada iglesia donde iba y mandaba cartas. No sabemos cuántas cartas mandó Pablo, la verdad. Puede haber más. Incluso Corintios dice que fueron por lo menos 3, pero nada más tenemos 2. ¿Sí? Entonces sabemos que él escribió a Corintios otra vez, pero no tenemos esa carta. Entonces, en todas las cartas, él les iba diciendo que estas cosas son de la carne y no debes andar en ellas. Y luego dice esta frase tan fuerte. Dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim, de Dios, de Yahweh. Ahora, esta palabra hacer es la palabra prazo en griego, que mejor traducido es practicar. Es la palabra practicar. Cuando lo traducimos hacer, perdemos lo que es la idea de todo esto. Practicar, ¿qué es? Algo constante, algo que estás dentro de esto. Las personas que practican estas cosas, algo habitual, no son herederos del reino de Dios. No son. Y si esto es lo que caracteriza tu vida, entonces lo más probable no eres creyente. ¿Sí? Eso es importantísimo. Porque emociones, tenemos muchas emociones, muchos sentimientos. No, es que yo amo a Dios. Y cuando decimos amo a Dios, es que son mis sentimientos. Yo siento mucho por Dios. Pero el amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos, lo que Él dice, eso es amar a Dios. Amar a mi prójimo es amar a Dios. Y amar a mi prójimo, ya tenemos todo lo que tenemos que estar haciendo con nuestro prójimo ahí en la palabra. Mandamientos, obedecer mandamientos. Y eso, cuando estamos obedeciendo, cuando estamos caminando en las cosas espirituales, en el Espíritu Santo,
espiritualmente, cuando estamos haciendo eso, no vamos a estar haciendo estas cosas. No vamos a estar practicando estas cosas. Esto no va a ser parte de nuestra vida. La gente no va a decir, cuando piensen en el nombre, en la persona de Douglas, no van a decir, yo creo que es creyente, aunque es borracho, aunque anda de parranda. No, ¿qué van a decir? Esa persona no es creyente. Tiene imágenes en su casa. Imágenes, ídolos. ¿Es creyente o no es creyente? Si la palabra de Dios dice que no debes adorar ídolos, imágenes, ¿por qué los tenemos? ¿Por qué los tenemos? Entonces, los que practican estas cosas, no van a ser herederos del reino. Por eso y siempre digo, ahí nosotros hemos hablado de la seguridad eterna. Yo he dejado de usar esos términos, seguridad eterna, en cuanto a una vez salvado, siempre salvado. Y nosotros no creemos que puedes perder la salvación. Pero he dejado de usar esos términos porque el problema es que la gente dice, levanta la mano y dice, yo quiero repetir la oración. Repito la oración y después digo, ya soy salvo. Que pueden vivir como quieran vivir. Pero eso no es verdad. Va a haber evidencia en nuestra vida si realmente creemos. Y si no hay esa evidencia, debes dudar de tu salvación. No me importa si estuviste en la iglesia 30 años, 40 años, si estás en lo malo, acá en la carne, practicando estas cosas, alejado de Dios, debes dudar de tu salvación. Porque la fe, pistis en griego y emuná en hebreo, significa convicción. ¿Y qué hace una convicción? Una convicción te lleva a hacer las cosas. Si tú estás convencido de lo que sea, y no estamos convencidos de tantas cosas pasajeras, ya tenemos, esta es una gran ciudad de fútbol. Y la gente está convencida de su equipo. Tan convencida que están dispuestos a pelear, dañar, matar a alguien por su equipo. Convencidos. Si esa persona entendiera que el Dios del universo mandó a su Hijo a morir en la cruz por él. Hizo todo lo que él necesitaba en la vida y dijera, yo tengo convicción en eso. ¿Se imaginan? Toda esa convicción que está acá, ya mal usada, pudiera estar acá sirviendo al Dios del universo. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando tenemos convicción, no practicamos estas cosas. Y si decimos que tenemos convicción y estamos practicando esas cosas, debemos dudar de nuestra salvación. Debemos. Estas cosas son fuertes. Esa última frase es fuertísimo. Fuertísimo. Increíble.
¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Lo bueno es que la semana que viene van a salir aquí con sonrisas, ¿sí? Que vamos a estar hablando del Espíritu, las cosas espirituales. Pero hay algo, no sé por qué, y me imagino que Pablo pensó lo mismo aquí. Déjame ya echar lo más pesado primero para ya salir victoriosos después. La semana que viene vamos a ver el fruto del Espíritu. Y no hay ley contra tales cosas. Porque si andamos en lo que es de Dios, es bueno. ¿Saben que esa palabra está bien? No hay problema con la palabra, la traducción bueno. Pero la mejor traducción es de beneficio. Lo de Dios es de beneficio para mí, para todos los que están alrededor de mí y para el reino de Dios. Completamente es de beneficio, de beneficio. Entonces vamos a estar hablando de eso y cómo podemos quedar dentro del caminar o lo que es el fruto de caminar espiritualmente. ¿Sí? ¿Qué vimos esta semana? 1. Las obras de la carne son evidentes. Traducidos aquí, vistos aquí, por la palabra de Dios, ¿sí? Son evidentes. Y ahora que tenemos el Espíritu, se conectó con nuestro Espíritu, entonces ya podemos ver las cosas diferentes. 2. Si andamos en la carne, tales cosas son los resultados. Las obras son los resultados. Si hacemos caso a lo que son los deseos de la carne, lo que vamos a estar haciendo es las cosas de la carne, las obras de la carne. Y 3. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. No serán herederos, porque cuando tú y yo conocemos, tenemos fe verdadera, llegamos a ser coherederos de Cristo, del Hijo. Significa que ahora el Hijo es quien nos va a llevar delante del Padre, es decir, ellos son mis hermanos. Ellos son tus hijos. Merecen tener herencia. Y nada más de esa manera, nada más a través de Yahushua, Jesús, Yahweh salva. A través de Él podemos tener o ser herederos. Pero si estamos practicando tales cosas, no vamos a heredar el reino de Dios. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a estar de pie para las preguntas y luego ya cantamos el último canto. Y recuerden que las preguntas y la verdad, la predicación, las preguntas que hacemos, esto no es para aplastarnos. A veces usamos el término, no hombre, tiraste tantas piedras hoy, pastor. Hoy fueron rocas, ¿verdad? Pero no es para eso. Lo que debe ser la palabra de Dios es debe ayudarnos a ver lo que es la verdad. Y si tengo que seguir en la verdad, sigo en la verdad. Si tengo que arrepentirme, dar la vuelta, dejar eso atrás e ir para allá, eso es lo que tengo que hacer, es para animarnos. La misma palabra exhortar que usamos, que está usado en el Nuevo Testamento, es la palabra animar. Entonces, cuando alguien exhorta a alguien más, debe ser para animar a esa persona para levantarse y seguir a Dios.
Y eso es lo que es. Y vimos estas cosas que, la verdad, cosas que están destruyendo el mundo. Y las preguntas son estas, para ver cómo estamos nosotros. Y espero que puedan decir que ninguna de estas preguntas es lo que te caracteriza. Número 1, ¿estás cediendo a los deseos de la carne? Esos pensamientos, esos deseos que vienen, ¿estás cediendo a esos deseos? No somos perfectos, la verdad. Vamos a fallar. Por eso, cuando cedo a un deseo, lo que sea, si es mentir, lo que sea ahí, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y a regresar aquí lo más pronto posible. Entonces, ¿estás cediendo a los deseos de la carne? 2, ¿estas obras caracterizan tu vida? Hay algo muy, y yo sé que a veces se hace aquí, pero en la tumba de las personas en Estados Unidos, muchas veces ponen una frase ahí, lo que hablaba de esa persona, quiénes eran. Y la verdad, sabemos que muchas veces eran mentiras. Son mentiras. Porque hay personas que viven y esas obras de la carne caracterizan su vida. Y realmente no fueron personas buenas, pero nos gusta y es más fácil recordar a toda la gente, no importa la maldad que han hecho, como personas buenas. Pero la verdad, si estas cosas caracterizan tu vida, si vamos y preguntamos a tus vecinos, ¿cómo es tu vecino, tal persona? Y no les voy a decir que vas a la iglesia. Si voy y pregunto y ellos salen y dicen, no, es que pues no sé si son creyentes o no porque hacen esto y esto y esto. Estas obras caracterizan tu vida. En tu trabajo te conocen como alguien que es espiritual. Cada quien tenemos que responder a esto. 3, ¿estás practicando tales cosas? ¿Estás practicando tales cosas? Vimos lo sexual, vimos la hechicería, vimos el conflicto social y vimos las borracheras. ¿Estás practicando estas cosas? Otra vez, esto es para levantarnos. Porque la verdad, lo más fácil cuando hablamos de estas cosas, lo más que hacemos es ya nos deprimimos y todo eso, y decimos no soy bueno, y ya empezamos a flagelarnos, esa palabra, y empezamos a sentir mal por nosotros mismos en vez de lo que tenemos que hacer. Si estamos haciendo esto, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón a Dios, dar la vuelta y caminar en el Espíritu. Esto es para levantarnos a lo que es de beneficio para nosotros y todos que están alrededor de nosotros. Vamos a hacer los cambios que tenemos que hacer. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, que vamos a ver la semana que viene, y el fruto de hacer eso. Amén. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, dile a Dios lo que tienes que decirle. Dile a Dios lo que tienes que decirle.
y luego termino en oración y luego cantamos el último. Yo soy hijo de Dios. Señor, te hemos visto tantas cosas este día, tanta maldad, las obras de la carne, y sabemos que estamos dentro de una lucha. El espíritu quiere una cosa y la carne quiere otra. Y hay una lucha ahí, Dios, pero la verdad, yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos nosotros que estamos aquí, queremos vivir en el espíritu. Queremos todo lo que es de beneficio para nosotros. Y te damos gracias que mandaste a tu Hijo a acabar con la esclavitud. Porque a través de su sacrificio y su resurrección, ya el pecado y la muerte no tiene poder sobre nosotros si conocemos a tu Hijo como nuestro Salvador personal, único y suficiente. Damos gracias. Ayúdanos, Dios, cada día a no caer en practicar estas cosas, a seguir más y más. Y si caemos de alguna manera, si fallamos de alguna manera, arrepentirnos y regresar al camino del Espíritu. Señor, te damos gracias que estas obras son evidentes. Ayúdanos a ver con qué batallamos en nuestra vida y tener victoria sobre esas áreas, Señor. Esas cosas, esas obras, esos deseos, Señor. Ayúdanos. Que esas obras no caracterizan nuestra vida. Ayúdanos a poder seguirte completamente. Te damos gracias porque mandaste a tu Espíritu para conectar con nuestro espíritu y poder seguir las cosas espirituales. Te alabamos, te damos gracias porque somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos tuyos. Te alabamos, te glorificamos y tenemos la victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén. Así es. Vamos a cantar juntos. La mejor canción de inspiración es la que habla de mi Dios. Me da libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. El que nos llamó a hacer su voluntad, Cordero y el León, volví a nacer, pertenezco a Él, su sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Nuevamente, ya no soy. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Otra vez.
Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Santo, 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 Santo. Levanta tu voz y santo, fuerte. Santo, 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 Santo. Tú has partido el mar para tu gloria. Demonios huyen por tu voz. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Tú has partido el mar para tu gloria. Demonios huyen por tu voz. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Y santo otra vez. Santo, 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 Santo. Fuerte, santo. Santo, Santo, Santo. Otra vez, fuerte. Santo, 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 nuevamente, santo. Se trata de él, fuerte. Santo, 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 Santo. Si tú has partido el mar. Tú has partido el mar para tu gloria. Demonios huyen por tu voz. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Tú has partido el mar para tu gloria. Demonios huyen por tu voz. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Entonces ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Otra vez, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, dale un fuerte aplauso a él.